Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este video en donde les voy a presentar a través de una presentación interactiva de Genially el trabajo final integrador denominado La práctica docente se expande del seminario Herramientas digitales para las ciencias humanas y sociales 2 de la maestría de enseñanza en escenarios digitales. Mi nombre es Carla Sachi y quien me ha acompañado en todo este recorrido es la tutora Silvia Sosa. Comenzamos entonces. Bien, si bien a lo largo de los distintos módulos trabajamos recuperando la narrativa del taller 1, esa narrativa no era propia y trabajamos a partir del caso de una compañera y lo fuimos enriqueciendo. Pero decidí que ese caso justamente era ajeno a mis prácticas áulicas, entonces decidí realmente retomar esas prácticas para mejorarlas, para aplicar lo que he aprendido en esta maestría, en este seminario, y además para ponerla justamente bajo la lupa de la tutora para que ella pueda hacer las devoluciones y a su vez enriquecerme de su mirada. Entonces, la propuesta pedagógica la contextualicé en la práctica profesional docente 1, denominada Sujetos, Contextos e Instituciones, que es un espacio curricular que se da en segundo año del segundo cuatrimestre del profesorado universitario de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Por supuesto, es una materia del plan de estudio nueva que trata de acercar a los estudiantes del profesorado a las realidades educativas, a las instituciones, pero no solamente a las instituciones en sí mismas, sino, como dice el título de la materia, también que se pongan en contacto con la diversidad áulica de sujetos, de contextos, donde se operan las prácticas, ¿no? Bien. El saber emergente elegido son los profesores de geografía ante los desafíos emergentes, justamente, los sujetos contemporáneos. Este es un saber que es transversal a todos los ejes porque en esta cátedra en particular trabajamos con ejes problematizados, ¿sí? Y cada eje contribuye a este saber. Entonces la idea sería ir trabajando progresivamente para que los estudiantes puedan llegar a responder a este interrogante o a este planteo inicial. Bien, para ello en la práctica proponemos un recorrido, ¿sí? Algunos de estos recorridos que les voy a mostrar ya están actualmente implementándose, pero la idea es complejizar la propuesta y hacer una propuesta superadora a la que se está haciendo actualmente. Actualmente la práctica en sí misma tiene unas características en las que el estudiante es más activo en su proceso de aprendizaje, ¿no? Porque no solamente es receptivo de conocimientos y demás, sino que él tiene que tomar contacto con las instituciones y demás, pero en este caso lo que se propone es que el estudiante sea interactivo y que pueda abrir, expandir horizontes con la narrativa transmedia, ¿sí? Pero bueno, les comento entonces cómo he planteado el recorrido. Primero, esos estudiantes van a tener un primer acercamiento digital a las escuelas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las escuelas ya han ido trazando un perfil digital, ¿sí? Por ejemplo, acá traigo a colación el Colegio San Luis Gonzaga, que tiene su página web, tiene un perfil de Instagram y un perfil de Facebook, ¿sí? Esta indagación la pueden hacer los estudiantes previamente de asistir a las escuelas, por un lado, para saber cómo operan las instituciones y cómo se muestran, ¿no? De alguna manera, y por otro lado, para evitar hacer preguntas que se pueden conseguir previamente en un blog o en algún lugar, digo, debe estar como definida todas las características y lo que significa la identidad de la escuela. Bien,
En caso de que esa escuela no tenga perfiles, redes y demás, eso también a uno le da la información, ¿no? Y lo invitan a hacerse preguntas de por qué esa institución no está presente en la web, ¿no? Si es porque no pueden, no quieren o simplemente no tienen conectividad, ¿no? Esto como que nos abre un horizonte para buscar también ahí respuestas. Bien, luego los estudiantes hacen una primer visita institucional, ¿no? Aquí pueden observar, primero cuando están llegando, se están acercando a la escuela, pueden observar el entorno, ¿sí? Dónde está localizada, si es un entorno urbano, si es un entorno rural, qué características tiene. Y en la misma institución pueden observar cuál es la dinámica de ese día en esa institución, cómo es el recreo, si hay algún curso en hora libre, cómo es el edificio, ¿sí? Si comparte edificio con otra escuela, por ejemplo, primaria en otro turno, si es toda secundaria. Pueden dialogar con distintos actores educativos, como por ejemplo unos celadores, secretarias, directivos, preceptores, o hacer entrevistas en profundidad, ¿no? Todo esto, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, para ello pueden hacer la observación y hacer entrevistas, siempre y cuando dejen también un registro, ¿no? Porque ellos, cuando pasa el tiempo esto se olvida. El registro lo pueden hacer con diferentes medios tecnológicos, ya sea un papel y una virome, ¿sí? Una libreta. Pueden ser fotos, teniendo cuidado con las personas y con las identidades, sobre todo si son menores. Puede ser audio o video a través de las aplicaciones que ellos conozcan, ¿sí? No es lo mismo el recurso tecnológico que el medio, y lo dejan claro uno de los autores, Aparici. No, perdón, Hensky. Bien, entonces, esa va a ser la primera visita, ¿sí? Y luego vienen las etapas de observaciones de clase. La visita institucional, ese primer acercamiento lo hacen una vez, y las clases, observaciones de clase, la pueden hacer entre 3 y 4 veces. También van a registrar a través de diferentes medios todo lo que sucede en esa clase. Cabe aclarar que trabajan con parejas pedagógicas, es decir, tanto en el aula presencial como cuando se acercan a las escuelas, trabajan en parejas, en ningún momento están solos, ¿sí? Se pueden apoyar mutuamente y además ir complementando. Bien, luego se busca hacer una primera aproximación al primer nivel de análisis inductivo, en donde tienen que hacerse preguntas a partir del registro, que no son preguntas que tienen la intención de dar respuestas, sino más bien de preguntar y preguntarse para problematizar la mirada, ¿sí? Dejando de lado los prejuicios y los conceptos, porque si no estaríamos cayendo en el mundo de las etiquetas, de los preconceptos, de los prejuicios, ¿no? Entonces, aquí los habilitamos para que ellos se hagan preguntas y puedan problematizar esa mirada. Y la propuesta de esta práctica es que ellos puedan lograr una narrativa transmedia, pero no solamente para recuperar esas historias, esas vivencias, experiencias, recorridos y reflexiones que ellos vivenciaron en esa escuela, en esa institución educativa, sino también para pensar, para imaginar otras formas posibles de ser docente de geografía. Aquí el salto cualitativo está en no quedarse solo con lo que vivieron, sino ponerse en el lugar de ser protagonistas, ¿sí? Y tal vez preguntarse, ¿qué habría hecho yo en el lugar de ese profesor o profesora? ¿Cómo hubiera resuelto esa situación problemática? ¿Qué aspectos deberán estar presentes en mis futuras clases de geografía? ¿De qué manera puede contribuir la enseñanza de la geografía? ¿Cómo me gustaría vincularme con los y las estudiantes? Todas estas son preguntas
que no es necesario que respondan, sino que habilitan a pensar y a que ellos se piensen en ese rol, ¿no? Que ellos puedan visualizarse, imaginarse y construir el rol docente en un futuro, ¿no? Es una invitación a. Y también los invitamos a que ellos puedan pensarse también en una lógica institucional, no solamente en el aula. Entonces pueden pensarse desde qué entiendo por una comunidad educativa, en el sentido amplio, ¿no? ¿Qué es una comunidad? Ellos pueden contribuir a esa comunidad. ¿De qué manera? ¿Qué aportes puede generar la geografía, ¿no? La geografía tiene una fuerte impronta de relación sociedad-naturaleza, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la geografía va a impactar en la vida de esos estudiantes y de sus familias también? Bueno, aquí obviamente es un desafío grande, pero que ellos tienen que empezar a pensar, a descubrirse también, ¿no? Y poder comunicarlo a través de una narrativa transmedia. Algo que no aclaré anteriormente, que al trabajar en parejas pedagógicas, estas parejas trabajan en distintos contextos, van a hacer las observaciones en distintos contextos e instituciones. Entonces la idea es que ellos conversen, puedan dialogar y puedan enriquecerse entre las diferentes experiencias, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta entonces? Que ellos, para lograr estos objetivos, ellos deben convertirse en los propios actores de sus prácticas, ¿no? A través de un guión narrativo deberán crear una película, una temporada de una serie o un podcast. Tanto las series de Netflix o de otras plataformas, ¿no? Y los podcasts tienen una temporada con diferentes episodios. Generalmente son entre 6 y 8 episodios por temporada. Entonces, el desafío es eso. No les estamos proponiendo ningún tipo de plataforma, de aplicación, sino más bien es algo amplio para que ellos puedan elegir con qué plataforma se sienten cómodos, cuáles son los recorridos que ellos quieren realmente realizar, pero la idea es que ellos puedan a través de estos episodios, ¿no? O si es una película, a través de como de diferentes capítulos o que van pasando en la película, escenas, ¿no? Ellos puedan contar no solamente las vivencias, sino también que puedan visualizarse e imaginarse en un futuro, ¿no? Como expandir esas prácticas, crear, como dice el autor Henskin, es el arte, con la narrativa transmedia es el arte de crear mundos, ¿no? Entonces la invitación es a eso. Las producciones pueden ser en la más variada de los formatos y a su vez los tienen que socializar, ¿sí? Acá perdón, estoy acostumbrada a hablar en plural. Acá he puesto en la presentación algunas plataformas de las más utilizadas como TikTok, YouTube, Spotify, SoundCloud, Instagram y Facebook, que son redes sociales, puede ser el blog o puede ser páginas web como también WordPress. Esas son páginas sugeridas para después socializar estas producciones, ¿sí? Entonces, ellos empiezan o intentan, ¿no?, convertirse en prosumidores, en palabras de Carlos Scolari. Y estas, si las socializan, estas producciones también pueden ser utilizadas por estudiantes de prácticas de distintas partes del país o por alguien que necesite ese material por otro motivo, ¿no? Entonces, de a poco entramos en una lógica de prosumidor, porque los estudiantes también, tal vez, y es lo más probable que ya sean prosumidores, pero en sus vidas privadas, ¿no? Con sus intereses y sus motivaciones. Entonces, la idea aquí es rescatar esas producciones que hacen, pero ahora con un sentido pedagógico. Entonces, la propuesta aquí, no sé si se ha logrado, pero bueno, la idea es que se pase de este modelo de la pedagogía individual a una pedagogía de la participación y la interactividad, ¿no? Se abandona esa lógica de transmisión del contenido para
que el docente se convierta en un agitador comunicacional, ¿no? El docente es quien despierta ese interés en los estudiantes, pero que los estudiantes van a hacer sus comunicaciones, ¿sí? A través de distintas plataformas y distintos formatos, medios. Bien, se busca que el estudiante no absorba conocimiento, sino que construya o reconstruya a través de nuevas lógicas, de una nueva arquitectura, dice Aparici. Que abandonen la pasividad y la expectación, ¿sí? Que ya dejen de ser usuarios ahí pasivos, escuchando, recibiendo, y se conviertan en sus propios actores de aprendizaje. Que abandonen las individualidades para trabajar con otros y colaborar también con otros. Mucho en el formato de ABP, esto me ha quedado muy, muy grabado, se habla de trabajar con otros, pero, o sea, este ya es un camino que se ha estado haciendo, el trabajar con otros, pero no el colaborar con otros. Y muchas veces nos pasa también a los docentes, ¿no? Que estamos como muy, muy encerrados en nuestras prácticas y tampoco somos de mostrar hacia afuera lo que hacemos. Bien, y lo más importante que también que ya no sean solamente usuarios y consumidores de la web, sino que puedan convertirse en autores, en editores y en productores. Bien, aquí rescato una cita de Kaplum, pero que está citado en el texto de Aparici, que dice: solo participando, involucrándose, investigando, haciéndose preguntas y buscando respuestas, problematizando y problematizándose, se llega realmente al conocimiento. Se aprende de verdad lo que se vive, lo que se recrea, lo que se reinventa y no lo que simplemente se lee y escucha. Solo hay un verdadero aprendizaje cuando hay proceso, cuando hay autogestión de los educandos. Bueno, la verdad que esta frase corta, pero invita a reflexionar mucho, ¿no? Bien, hasta aquí ha llegado la presentación, el recorrido, en el trabajo escrito. Hay una profundización de los aspectos teóricos, sobre todo, de los conceptos. Y bueno, y si tienen dudas me pueden convocar y contactar a través de las redes sociales, de LinkedIn, de Instagram y de mi canal de YouTube. Les agradezco mucho por su atención y que tengan un bonito día.